Hola, relatos de la madrugada. Alguna vez he comentado mi país y a la hora que te escucho, hoy soy yo quien te envía la historia. Soy Carlos Mena. Estoy suscrito a tu canal y soy miembro destacado. Puedes comprobarlo. Trabajo como editor especializado en manuscritos religiosos en Editorial Sagrada, S.A. Nací en Guadalajara en 1982. Licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM. Lo que voy a contar no aparece en mi currículum. El paquete llegó un martes, envuelto en un papel amarillento que olía a naftalina y algo más, como si hubiera estado enterrado durante décadas. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo el peso desigual de su contenido. No había remitente, solo una dirección escrita con tinta desvaída. Carlos Mena, Editorial Sagrada, Ciudad de México. El corazón me latió con fuerza cuando rasgué el envoltorio. Dentro, un manuscrito. Le Quatrième Sceau. El título, escrito en una caligrafía antigua, se curvaba sobre el pergamino como una serpiente. Las páginas estaban manchadas de algo que preferí no identificar, y al pasar los dedos por el texto, sentí un escalofrío. No era papel común, era más grueso, casi como piel seca. Nostradamus. El nombre me quemó los ojos. No había registro de este texto en ningún archivo, ninguna mención en los estudios sobre el profeta. Pero ahí estaba, lleno de símbolos que se retorcían en patrones hipnóticos, versículos bíblicos reordenados en secuencias imposibles. Y entonces lo vi, un dibujo geométrico en la última página. No era un simple diagrama, era una invitación. Las líneas se entrelazaban en ángulos que no deberían existir, formando una figura que, al mirarla fijamente, parecía respirar. Había instrucciones escritas en un francés arcaico, pero una frase se repetía como un mantra. Reprodúcelo con precisión, y lo que está oculto se revelará. El aire en mi oficina se espesó. Noté un olor dulzón, como incienso quemado hace siglos. Y entonces, en el silencio, escuché algo, un susurro rasposo, como si alguien estuviera recitando palabras justo detrás de mi oreja. Me giré de golpe. Nadie estaba allí, pero el manuscrito seguía abierto sobre mi escritorio, y el símbolo parecía brillar bajo la tenue luz de mi lámpara. Algo dentro de mí supo, con una certeza helada, que ya era demasiado tarde para devolverlo. El cuarto sello había llegado, y ahora me pertenecía. La noche siguiente, al recibir el manuscrito, no dormí. No por falta de intentos, sino porque cada vez que cerraba los ojos, el símbolo se grababa en mis párpados, pulsando con una luz fría y ajena. Me levanté con la boca pastosa, el sabor del miedo todavía pegado al paladar. ¿Por qué yo? La pregunta martillaba mi cabeza mientras recorría las páginas una y otra vez. Un texto como este, atribuido a Nostradamus, debería haber terminado en manos del Vaticano, de algún erudito europeo, de un coleccionista de ocultismo, no en las mías. Pero tal vez ahí estaba la respuesta. No era un católico ortodoxo. No me arrodillaba ante la pompa de Roma, ni creía en sus jerarquías de terciopelo y oro. Mi fe estaba aquí, en la tierra morena, en la Virgen de Guadalupe, la madre de los descalzos, la que habla en náhuatl y se aparece entre cactus y sangre. El Vaticano habría quemado este manuscrito, y sin embargo, algo no encajaba. El símbolo no coincidía con ninguna de las profecías marianas, ni con las visiones apocalípticas de San Juan. Era otra cosa, algo más antiguo, más profundo, como si hubiera sido diseñado para ser entendido por algo que no fuera exactamente humano. Fue entonces cuando lo descubrí. En un rincón olvidado de Internet,
entre foros de teóricos y académicos marginales, apareció la noticia. Benedicto XVI había muerto, 3 días antes de que el paquete llegara a mis manos. No era una coincidencia, no podía serlo. El aire en mi departamento se volvió denso, como si alguien hubiera abierto una puerta a un lugar donde el tiempo no fluía igual. Me acerqué al espejo del baño y por un instante, solo un instante, vi algo moverse detrás de mi reflejo. No era mi cara. Eran otras caras, superpuestas, como si miles de personas estuvieran atrapadas en el cristal, mirándome, esperando. Me alejé tambaleándome, el corazón a punto de estallar. El manuscrito seguía en mi escritorio, y ahora sabía una cosa: no me lo habían enviado por error. Alguien o algo quería que lo usara. La idea había nacido de la desesperación. No podía descifrar el manuscrito solo. Necesitaba ojos frescos, mentes entrenadas en lo arcano. Por eso reuní a los 5 estudiantes de simbología de la UNAM, cuyos nombres habían aparecido una y otra vez en mis búsquedas, especialistas en hermetismo, en códices prehispánicos, en lenguas muertas. Nos citamos en un aula vacía de la Facultad de Filosofía, lejos de miradas curiosas. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido molesto, como insectos atrapados en el plástico. No pueden hablar de esto con nadie, les advertí, extendiendo copias del símbolo sobre la mesa. El papel tembló bajo mis dedos, aunque no había corriente de aire. Luis, el más joven del grupo, fue el primero en tocarlo. «Es un mandala invertido», murmuró, trazando las líneas con el índice. «Pero no para meditar, para invocar». Los demás asintieron, hipnotizados. Siguiendo las instrucciones del manuscrito, dibujamos el símbolo en el piso con tiza roja. El trazo debía ser perfecto, cada ángulo exacto, cada curva un eco de la original. Mientras trabajábamos, el aire se cargó de un olor metálico, como sangre seca y cobre. «Listo», susurró Ana, la única mujer del grupo, retrocediendo con los labios apretados. Nos colocamos en los vértices del diseño. «Ahora, concentración absoluta», ordené. En el centro, los segundos se arrastraron. «¿Y entonces? ¿Sucedió?» Una sacudida fría recorrió mi espina dorsal. El mundo se despegó por un instante, como si la realidad fuera un lienzo mal sujeto. Vi fragmentos de cosas que no habían ocurrido aún. El café de Ana derramándose al día siguiente. Un perro negro ladrando frente a mi edificio. Pero Luis fue más lejos. Se irguió de golpe, los ojos en blanco. «El quinto no debe ser abierto y...», declamó con una voz que no era la suya, gutural, antigua. «El círculo muerde su propia cola y el espejo devora al que mira». Todos retrocedimos. Él giró hacia el ventanal, donde la noche se reflejaba como un pozo de tinta. «Luis», llamé, pero ya no estaba ahí. Solo algo que usaba su cara, sonriendo con demasiados dientes. «Ellos ya están despertando», dijo. Y entonces, como si alguien hubiera cortado un hilo invisible, se desplomó. Cuando volvió en sí, no recordaba nada. Pero esa noche, mientras empacaba mis cosas, encontré los primeros espejos. Pequeños, redondos, colocados en mi mochila, en mi bolsillo, dentro de mi agenda, y en cada uno, el símbolo grabado en el reverso, como una advertencia, como una invitación. El error comenzó con un celular olvidado sobre la mesa. Uno de los estudiantes, no supe quién, aunque sospeché de Ricardo, el más imprudente del grupo, había tomado una foto del símbolo antes de irse. La imagen, filtrada en algún grupo de WhatsApp entre borrachos y risas nerviosas, saltó a Twitter antes del amanecer. Para el mediodía, el hashtag #NCHA
cuarto sello ardía en tendencia, mi oficina se convirtió en un infierno de notificaciones. Pantallas parpadeando, mensajes entrando a raudales. Gente de todo el mundo reportando lo mismo. No puedo dormir. Siento que estoy despierto dentro de otro sueño. Vi cosas, pero no recuerdo qué. Me desplomé en la silla, las manos temblando sobre el teclado. Los casos más preocupantes venían de cuentas verificadas. Un neurocirujano de Berlín, una monja contemplativa en Lisboa. Todos describían lo mismo. Una vigilia dentro de la vigilia. Como si al reproducir el símbolo incluso en una pantalla, algo en sus mentes se hubiera desprendido. Ana me llamó al atardecer, su voz un hilo quebrado. Luis no es Luis. ¿Qué? Está en mi departamento. Se pasó la noche dibujando círculos en las paredes. Y cuando habla, su respiración se aceleró. Usa palabras que no sabe. Colgué y abrí Twitter de nuevo. Los reportes ahora incluían videos. Un joven en Tokio, con los ojos inyectados en sangre, gritando que el símbolo le permitía ver a través del tiempo, antes de desplomarse. Una mujer en Buenos Aires filmando su propia mano, dibujando el diseño una y otra vez, como poseída, mientras murmuraba en latín. Pero lo peor vino de un usuario anónimo. Un video de 3 segundos, filmado en la oscuridad. Solo se veía un espejo, y dentro de él, alguien que no era el reflejo del que grababa. Alguien que sonreía. El video tenía una descripción. El cuarto sello no es una puerta, es un ojo. Intenté borrar mi historial, cerrar sesión, apagar el router. Demasiado tarde. En la pantalla negra de mi laptop, por un instante, creí ver algo moverse, como si el símbolo hubiera aprendido a reproducirse solo. El insomnio comenzó como un rumor lejano, hasta que se convirtió en un grito colectivo. Mis noches ahora eran extensiones grotescas del día. Me tumbaba en la cama, los párpados pesados como lápidas, pero la oscuridad detrás de ellos ya no era un refugio, era un vacío, un desierto sin sueños, sin imágenes, sin ese alivio primitivo que convierte a los hombres en cadáveres por unas horas. No estaba solo. Las noticias mostraban hospitales abarrotados, ejecutivos, amas de casa, estudiantes, todos con las mismas ojeras moradas, las mismas pupilas dilatadas de pánico. No es insomnio, declaraba un médico en CNN. Es como si hubieran olvidado cómo dormir. Pero yo sabía la verdad. Algo les había robado el sueño, el símbolo. Ana llegó al amanecer, demacrada, oliendo a café frío y sudor de miedo. En su brazo izquierdo, vendado torpemente, se adivinaban marcas rojas. Intenté dibujarlo otra vez, confesó, mostrándome las líneas imperfectas bajo la gasa. Pensé que si lo hacía bien, ¿Luis? No terminó la frase. En mi laptop una notificación parpadeó. 37 nuevos correos. Todos de desconocidos. Todos con el mismo archivo adjunto. fotoespejo.jpg. No me atreví a abrirlos. Necesitamos ayuda profesional, dije, marcando el número del Dr. Vázquez, un neuropsicólogo que había investigado casos de posesión en Sonora. Su consultorio olía a formol y lavanda artificial. Las paredes estaban forradas de escáneres cerebrales que parecían obras de arte abstracto, hasta que miré más de cerca. ¿Estas son las resonancias de los afectados?, pregunté, señalando una serie de imágenes donde el patrón de actividad cerebral formaba... Sí, cortó Vázquez, ajustando sus lentes. El lóbulo frontal muestra exactamente la geometría de su maldito símbolo, como si alguien lo hubiera tallado con un láser en sus neuronas. Ana palideció.
¿Y los sueños? Peor. El médico abrió un video en su tablet. Esto es un estudio del sueño de anoche. En la pantalla, un hombre joven yacía inmóvil, conectado a electrodos. De pronto sus párpados cerrados comenzaron a moverse frenéticamente. Fase REM normal, explicó Vázquez. Excepto por esto, señaló el audio. Un susurro gutural salió de los parlantes. El interregno ya comenzó. Eso no lo dijo él, murmuró el médico. Sus cuerdas vocales no se movieron. El asistente irrumpió en ese momento, con un informe que temblaba en sus manos. Doctor. Los 17 pacientes en observación acaban de despertarse al mismo tiempo y están coordinándose. Corrimos al pasillo. A través del vidrio de la sala común los vimos. Hombres y mujeres de distintas edades, en pijamas de hospital, habían formado un círculo perfecto. En el centro, sobre el suelo, alguien había dibujado con pasta de dientes el símbolo. Y entonces, como si una corriente los atravesara a todos, giraron hacia nosotros. Con los mismos ojos vidriosos, con la misma sonrisa. Y hablaron al unísono. Carlos, el espejo te espera. Mi teléfono vibró. Era Luis. No un mensaje, no un video, una videollamada. Y en la pantalla, su reflejo, solo su reflejo, me guiñaba un ojo desde un baño que no existía en ningún hospital. Antes de que pudiera rechazarla, mis dedos tocaron responder. Y por primera vez en 92 horas, me dormí. El sueño no fue un descanso, fue una caída, un desplome brutal a través de capas de oscuridad que se hacían más densas, más antiguas, como si estuviera atravesando siglos comprimidos en segundos. Y luego, el espejo. Un rectángulo perfecto suspendido en la nada, su marco tallado con el símbolo repetido una y otra vez. Dentro del cristal, mi reflejo no me imitaba. Se limitaba a observarme con una paciencia de depredador. No deberías haber contestado, dijo, pero sus labios no se movieron. La voz surgió de todas direcciones a la vez, como si el vacío mismo hablara. Intenté retroceder, pero mis pies no tocaban nada. ¿Qué eres? Logré articular, aunque mis palabras sonaron ahogadas, como si ya estuviera del otro lado. El reflejo sonrió entonces, y fue una sonrisa que partió mi cordura en dos. El vigilante, el que espera desde que el primer hombre miró su rostro en el agua y sintió miedo. Algo detrás de él se movió. Figuras indistintas, reflejos de nadie, sombras que se retorcían como humo. Ellos son los que vinieron antes, los que probaron abrir el quinto. El pánico me atravesó como una lanza. ¿Dónde está Luis? El reflejo alzó una mano y tocó el cristal desde su lado. En la superficie apareció una imagen, Luis, o lo que quedaba de él, arrodillado ante un espejo idéntico en una habitación circular. Su boca se movía repitiendo algo que no podía oír. Pronto será parte del diseño, dijo mi reflejo, como todos los demás. Quise gritar, pero el vacío me robó la voz. El cristal comenzó a vibrar y desperté. En el lugar equivocado, mis pulmones se llenaron de un aire frío y rancio. Estaba acostado en el suelo de la editorial, rodeado de libros derribados. El reloj marcaba las 3:47 a.m., pero algo era distinto. El olor, a incienso quemado y cera derretida. Y entonces lo vi, sentado tras mi escritorio, como si llevara años esperándome, estaba el hombre de la túnica azul. Su rostro estaba en sombras, pero percibí el brillo de sus ojos, 2 puntos pálidos que no parpadeaban. Entre sus manos sostenía un objeto que me heló la sangre, un espejo circular, su marco tallado con el símbolo. Nos observamos en silencio durante un siglo. Cuando por fin habló, su voz no era humana,
Era el crujido de páginas antiguas, el susurro de tinta absorbiéndose en pergamino. No debiste compartirlo. Se levantó con una fluidez inquietante y colocó el espejo frente a mí. Mira, no quise, pero mis ojos obedecieron, y en el cristal no vi mi reflejo. Vi el aula donde habíamos dibujado el símbolo por primera vez. Vi a los 5 estudiantes, incluido Luis, formando el círculo. Y vi al sexto, una figura alta y oscura en el centro, trazando el diseño con un dedo que era solo hueso. El intermedio no es un lugar, susurró el hombre de azul, es un hambre. Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso atrás y se fundió con las sombras del pasillo. El espejo cayó al suelo. No se rompió. Se partió en 2 mitades perfectas, como si algo desde dentro lo hubiera cortado con precisión quirúrgica. En la superficie del cristal, una frase apareció escrita en un francés sangriento. Le gardien t'attend. El guardián te espera. Y entonces, desde el pasillo oscuro, llegó el sonido que selló mi destino. El crujido de un espejo rompiéndose en otra parte del edificio, seguido de otro, y otro, y otro, acercándose. La editorial estaba infestada de espejos. No habían estado ahí antes. Lo sabía con esa certeza visceral que precede al pánico. Ahora se alineaban en los pasillos, colgaban de puertas, se apilaban en escritorios como trampas esperando ser activadas. Cada uno mostraba el mismo marco tallado con el símbolo. Cada uno reflejaba una versión ligeramente incorrecta de la realidad. Salas más largas de lo posible, ventanas donde no debería haberlas, y en todas. Figuras que se movían justo fuera del ángulo visible. Grabé el video con mi celular, las manos temblando tanto que la imagen saltaba. Si alguien encuentra esto, el manuscrito existe. Nostradamus lo llamó Le Quatrième Sceau, pero no se trata del fin del mundo. Mi voz sonaba ronca, como si llevara días sin hablar. Es algo peor. Es el espacio entre. Un crujido en el pasillo me hizo girar. Nada. Solo otro espejo, ahora roto en pedazos. Pero los fragmentos seguían reflejando, y en cada uno algo se acercaba. Volví a la cámara. El símbolo no es una profecía, es un ritual de paso, y ya lo hemos completado todos los que lo vimos, los estudiantes, los internautas, los enfermos en los hospitales. Estamos del otro lado ahora, solo que aún no lo sabemos. El aire olía a cobre y azufre. Desde el vestíbulo, un sonido metálico. Tac, 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 como un bastón golpeando el suelo. Me apresuré, subiendo el video a YouTube, Twitter, cualquier plataforma que pudiera preservarlo. No miren los espejos, no repitan el símbolo. Y si alguien les habla desde un reflejo, el tac-tac se detuvo tras la puerta. La manija giró. En la pantalla de mi laptop, el video se subió con un ping. Justo cuando la puerta se abrió, no hubo nadie allí. Solo un espejo de cuerpo entero que no había estado antes, avanzando solo, deslizándose sobre el piso como si lo arrastraran 100 manos invisibles. En su superficie, mi reflejo llevaba una túnica azul y sonreía. Corrí. No hacia la salida. Sabía que ya no existía, sino al archivo de manuscritos raros. Entre las páginas de un incunable del siglo XV encontré lo que buscaba. El dibujo original, ahora latiendo con un brillo febril. Las paredes gimieron. Los espejos del pasillo comenzaron a romperse en secuencia, cada estallido más cerca que el anterior. Con un lápiz rojo era lápiz, olía a sangre seca, tracé una línea diagonal sobre el símbolo, distorsionando su geometría. El edificio entero retumbó. Desde todos los espejos rotos un coro de voces gritó en francés antiguo: «Non les so, il faut le fermer».
el espejo de cuerpo entero se hizo añicos. Y por un segundo vi el intermedio en toda su gloria horrenda, un laberinto infinito de cristal y sombra, poblado por figuras que habían sido humanas antes de perderse en los reflejos. Vi a Luis, o lo que quedaba de él, arrastrándose hacia un quinto diseño tallado en el aire, y vi al guardián, alto, envuelto en azul, con un rostro hecho de espejos rotos. Nuestros ojos se encontraron, y supe que esto no era el fin, era la iniciación. Cuando recuperé la conciencia, estaba en mi departamento. El video que había subido mostraba solo una pantalla negra con texto blanco. Les on était jamais perdu, c'était en vous. El sello nunca estuvo perdido, estaba dentro de ti. Desde el baño, el sonido de agua corriendo. Me acerqué, aunque cada fibra de mi ser gritaba que no lo hiciera. El espejo del lavabo estaba empañado. Y alguien había dibujado el símbolo en el vapor. Alguien del otro lado. Ahora duermo 2 horas por noche. No sueño. Pero a veces, cuando me despierto, encuentro huellas mojadas que van del espejo a mi cama. Y en el cristal, siempre la misma frase escrita en el vapor. Pronto. Mientras tanto edito textos sagrados que nadie leerá. Y espero, desde ambos lados del cristal,